hacemos un pequeño salto, la presentamos a Larisa Serrano. Ahora, Lari, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Ella es nuestra especialista en temas judiciales, en temas policiales, y nos va a presentar este tema. Bueno, ¿en qué quedó? Esta es la invitación que nos hace Larisa todas las semanas para recordar casos y de paso, o especialmente para que nos sirvan, para pensar un poco sobre nosotros. Hola Lari, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? Estás trayendo un caso de violencia de género, justo hablábamos, mira, con Mabel Bianco del tema, que ocurrió hace no tanto, ¿no? Y además tenemos una invitada de lujo, contanos. Exactamente, hace solo 7 meses, el caso de Mayra Belén Morán, que fue asesinada por su ex en Pilar, ¿no? Que tenemos muchos casos últimamente en la zona de Pilar. Este caso fue el año pasado, en julio. María Belén tenía 23 años. Ella había denunciado 12 veces a su ex, Alberto Sebastián Moreno. Sí. Y tenía 3 órdenes de restricción. Le habían hecho una orden de restricción a él para que no se le acercara y la prorrogó 2 veces. Así todo, la mató. Él tenía esa prohibición, la mató ese día, la persiguió cuando ella salía de su casa, de la casa de la madre, porque ella se había mudado a la casa de la madre porque le tenía miedo. Y él la siguió y la mató de 12 puñaladas. O sea, la venía controlando. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa ahora con Alberto Moreno? Él está en la cárcel, está en el penal de Melchor Romero. Ajá. Justo anteayer, la defensa pidió que le hagan exámenes médicos, un mapeo cerebral, porque lo que intenta la defensa es ganar un poco más de tiempo y demorar el juicio. Pero hoy al mediodía puede haber novedades porque la causa está técnicamente elevada a juicio y hoy ya puede haber fecha al mediodía. Fecha de juicio oral, cuando seguramente va a ser condenado. ¿Qué tipo de pena le cabe a Y esta causa está calificada como homicidio. Y femicidio, ¿ya? Mediando violencia de género, así que es perpetua, no hay otra. Bueno, está Mariela Lagoseta, fiscal federal, titular de la Unidad Fiscal Especializada, justamente en temas de violencia de género, aquí con nosotros. Gracias, Mariela, por venir. A ustedes por invitarnos. Estás un poco dañada de la voz, sí. Así que vamos a pedirte, vamos a intentar no exigirte demasiado. ¿El Photoshop para vos? Ya se hizo famoso el Photoshop. El Photoshop para la voz. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la justicia o la policía no puede evitar que se cumpla con una orden de restricción? Y en ese caso, si no habría que pensar en otras medidas para suplantar esta. Bueno, últimamente en un montón de casos que venimos escuchando aparece el tema de las medidas de restricción y hay toda una preocupación, ¿no? Atendible respecto de la validez o de la eficacia de las medidas de protección. Lo que nosotros estamos tratando de decir en todos lados no es que son ineficaces. En todos lados es mejor que estén a que no estén. Es una herramienta más con la que cuenta el sistema de justicia como medidas para neutralizar riesgos o para mitigar los riesgos a los que están expuestas las mujeres víctimas de violencia. Claro. ¿Y qué es lo que falla en el camino? Porque la mujer presenta una denuncia, se ordena una restricción para que no se le acerque y así todo no se puede evitar. Este hombre, en el caso de Mayra Belén, como tantos otros, ¿no? Tenía una orden para no poder acercarse a 500 metros. Y vivía a 150 metros de su casa. Entonces, ¿cómo hace? ¿Qué lugar tiene ahí la justicia y cómo la justicia puede actuar? Sí, este es un caso paradigmático de mal desempeño. De mala praxis, digamos. Sí, una mala praxis judicial, que claramente esto no puede ocurrir. De todas maneras, no siempre hay un gran porcentaje de casos en los cuales hay medidas de restricción y las medidas son eficaces. Y hay casos en los que esta medida es una orden de un juez que le dice a un varón no te acerques a determinado lugar. Y además, ¿qué pasa cuando la viola?
Y además, ¿qué pasa con la viola? También hay un alto porcentaje de impunidad respecto de esos hechos, deberían ser denunciados nuevamente como desobediencia, ¿no? ¿Qué falta ahí? ¿Articulación entre la justicia, la policía? ¿Qué? Hay sistemas muy distintos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias del interior del país. En cada una de las provincias el sistema de justicia tiene sus propios recursos y su propia organización. En la provincia de Buenos Aires no es lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad todos los delitos que involucran violencia contra las mujeres ingresan al ámbito de la justicia nacional. En cambio en la provincia tienen otros sistemas, un sistema acusatorio, hay unidades especializadas como la de Pilar, como hay varias. No hay, en realidad la fiscal, la procuradora de la provincia de Buenos Aires, Falvo, dispuso en una directiva general, le dio las órdenes a cada fiscal general de cada una de las jurisdicciones que integran la provincia de adoptar el mecanismo que quieran respecto de la posibilidad de tener unidades especializadas en violencia de género. Porque no en todos los lugares hay. Incluso la Corte viene diciendo hace ya varios años que necesitan de una policía judicial. ¿Podría ser un camino para que sea más eficaz este tipo de medidas, que hayan policías específicas del Poder Judicial? Lo que pasa es que, para no confundir tanto, porque uno a veces se enreda en lo que falta respecto del sistema de justicia, y lo que hay que empezar también a pensar un poco es que el sistema penal no siempre es una de las herramientas disponibles que tenemos para abordar el tema de violencia. Sí, no siempre es la mejor respuesta. Ni está destinada a la prevención, está destinada a aplicar sanción cuando los hechos ya están cometidos. Exactamente. Hay todo un ámbito previo, que es el ámbito de la prevención y del acompañamiento, que a veces ya ingresa en el ámbito judicial, no en el sistema penal, pero sí en el ámbito judicial civil, que son los que disponen las medidas cautelares, los jueces civiles, y ahí sí hay ciertas dificultades para el seguimiento de las medidas, que a veces son medidas de restricción de acercamiento, y hay otras que son más drásticas, como los refugios, como la posibilidad de que las mujeres salgan de sus hogares y vayan a los refugios cuando la situación es de extrema gravedad. Pero esa medida también es dañina para la mujer, que tiene que salir de su hogar, perder su entorno, desvincular a sus hijos del sistema de el trabajo. Cambia la identidad, digamos, agrega una carga más a ya toda su situación de violencia, debiendo desterrarse de su vida para ser protegida. O sea, tampoco es una medida que uno pueda decir, bueno, tenemos refugios para todas las mujeres víctimas de violencia y solucionamos el problema de violencia. Pero es un buen punto lo que señalas de la justicia civil, ¿no? La justicia de familia, que debería ser, una vez que ya está judicializado, la primera en actuar. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito donde nosotros tenemos intervención, existe la Oficina de Violencia Doméstica. La mayor parte de las denuncias que ingresan por violencia a la Oficina de Violencia Doméstica se derivan de la justicia civil. Mirá. Un porcentaje también involucra delitos, entonces interviene en paralelo la justicia penal, pero las medidas de restricción son emanadas por los jueces civiles y son los que deberían hacer el seguimiento del Sí, porque además tienen la cintura ya, ¿no? Son jueces que están acostumbrados a mediar en conflictos intrafamiliares, tienen la sensibilidad para trabajar esos casos. Igual ahí yo me parece que no estoy de acuerdo, porque me parece que no están todavía muy preparados muchos jueces y fiscales, sobre todo, bueno, hablamos en este último tiempo de los casos que hay en Pilar, cómo aumentaron los casos en Pilar. ¿Está preparado todo el equipo judicial para este tipo de casos? Pero eso es provincia, distinto decías, ¿no? Es distinto, y los recursos son distintos, pero hay ciertos patrones comunes en relación con el sistema de justicia. Esto es una opinión personal. Sí. Cuando nosotros asumimos en la UFEM, se creó el año pasado, a mitad del año, y lo primero que nos tocó hacer es un diagnóstico respecto del sistema de justicia para tratar de pensar cuál era la mejor estructura dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación para abordar el tema de violencia, porque es un volumen altísimo de casos y era imposible, o por lo menos los modelos que veíamos en las provincias de unidades fiscales especializadas que centralizan la intervención en casos, pareciera que es ineficiente porque inmediatamente colapsan, son muchísimos los casos. Es más alto el volumen de estos casos que el resto de los delitos. Entonces, se dan cuenta de la dimensión, ¿no? De lo que están del otro lado. Digo, esto es tremendo. La estadística está cubierta por estos casos.